Buenos días, el Señor te bendiga. En esta mañana te habla Isabel Machado desde Valledupar, Cesar, Colombia. Hoy vamos a estar compartiendo una palabra que la encontramos en Números 1:52 y Números 2. Y habla acerca de el orden y la manera de acampar de las tribus o el campamento de Israel. El Señor señaló: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera por sus ejércitos alrededor del tabernáculo. Estos acamparán al oriente o al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, junto a él la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón. Al sur, la tribu de Rubén por sus ejércitos, junto a la tribu de Simeón y tribu de Gad. Luego el tabernáculo de reunión con el campamento y los levitas en medio del campamento. La bandera de Efraín al occidente, junto a la tribu de Manasés y la tribu de Benjamín. Y la bandera de Dan al norte, junto a la tribu de Aser y a la tribu de Neftalí. Y señala la escritura que hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, así acamparon por sus banderas, así marcharon. Al leer esta escritura vemos cómo Dios organizó a su pueblo. Le estableció un orden. Los dividió por campamentos y los identificó con su bandera, con estandartes, con unas insignias. Esto los identificaba como el pueblo de Dios. Y observamos que era un ejército. Y en la escritura hemos leído muchas veces que Dios es Dios, Rey de los ejércitos, o Dios de los escuadrones de Israel, o Dios de los escuadrones de su pueblo, y que Dios además es nuestro estandarte o nuestra bandera. Si analizamos esta escritura, observamos que el tabernáculo portaba la presencia de Dios. Y el tabernáculo estaba ubicado en medio de su pueblo. Y esto significa que Dios siempre ha querido habitar en medio de nosotros. Él anhela ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Él nos escogió, nos compró a precio de sangre y nos hizo pueblo, un pueblo especial, un pueblo de su exclusiva posesión, pero nos escogió para que fuéramos un pueblo santo. Observamos que en las posiciones de las tribus de Israel y aún su marcha nos habla de lecciones para nosotros, su pueblo, su iglesia. El orden y la forma de acampar alrededor del tabernáculo en el desierto fue dado por Dios. Él, o sea Dios, da las órdenes. Y las órdenes en medio de nosotros, en medio de su iglesia, en medio de nuestro campamento, no puede ser variada. Nuestra posición en el ejército de Dios o nuestra asignación en el ministerio, en el llamado, debe ser ordenado por Dios.
no debe ser ordenado por lo que tú sepas, ni por tu profesión, ni por tu experiencia, ni por el orden de nacimiento, ni por el orden de número, o sea, la cantidad, ni por influencia, ni por la amistad con el pastor. Dios direccionaba la marcha y Él ordenaba la marcha. Él señalaba cuándo se debían detener y cuándo deberían emprender nuevamente su caminar. Y en este orden, Dios estaba mostrando a su iglesia o a su ejército cuál era la manera de caminar y cómo debería ser, o sea, nuestra vida como hijos de Él y cómo deberíamos mostrar nuestro andar en su pueblo. El primero en la caminata o primero en el orden era Judá. Y Judá significa alabanza. Esta tribu era la primera en avanzar y era la primera en acampar. Era la primera en ofrecer sacrificio a Dios. Era la primera en la guerra. Y a Judá se le entrega la ley, el dominio y el gobierno. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo recuperó todo lo que el primer hombre, Adán, había entregado a Satanás y a las tinieblas. Él le entregó el dominio del huerto, del territorio. Y nosotros también habíamos entregado el dominio del huerto y del territorio a Satanás. Nosotros no teníamos dominio sobre el pecado se enseñoreaba sobre nosotros. Y no teníamos poder para vencerlo. Pero una vez que Cristo vence en la cruz del Calvario, Él arrebata las llaves de la muerte. Él arrebata el dominio sobre el pecado. Él arrebata el poder, el gobierno, y nos los entrega a nosotros, a su iglesia. Y nosotros hoy tenemos el dominio sobre Satanás, sobre el pecado. Nosotros somos los que tenemos que establecer el gobierno de Dios acá en la tierra. También significa alabanza. La alabanza debe ser el modelo o el estilo de vida del pueblo de Dios. Debe ser el modelo o el estilo de vida tuyo y mío, porque nosotros hacemos parte de ese ejército majestuoso, de ese ejército poderoso. Nosotros somos los que tenemos que guiar en el camino a aquellas personas que no conocen de Cristo. Nosotros debemos ir a la vanguardia, debemos ir siempre a la cabeza y debemos ir mostrando a Cristo. Debemos ir mostrando la luz para aquellos que habitan en tiniebla, para aquellos que reciben a Cristo en su corazón. Somos los primeros en la guerra. Nosotros somos los que estamos como soldados entrenados para recuperar el territorio que viene siendo ocupado por nuestro adversario, el diablo. Somos unos soldados. Y ese debe ser el primero en el orden, la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Y no debe ser la alabanza una adoración que tenga una bonita voz, es adoración en nuestra manera de vivir, de nuestro diario vivir. En todo lugar debemos
reflejar a Cristo y nuestra vida debe ser una vida de adoración. La segunda tribu en acampar era la tribu de Rubén. Y Rubén significa testimonio. Un creyente debe dar testimonio. Un creyente que vive en una constante relación con el Espíritu Santo debe reflejar el carácter de Cristo. Debe notarse la diferencia en su manera de hablar, en su manera de actuar. Debe ser santo, debe ser obediente, debe ser sujeto a autoridad, debe ser una persona humilde y mansa de corazón. Ese es el orden, el segundo orden. Debemos guardar y reflejar testimonio. La tribu que seguía por el orden establecido por Dios era la tribu de Efraín. Y Efraín significa doblemente fructífero. Era el tercero en la marcha o en el campamento. Y esto significa fruto, frutos de arrepentimiento y fruto del Espíritu Santo y frutos de hijos espirituales. Nosotros debemos tener o debemos permitirle al Espíritu Santo quebrantar la carne y que genere en nosotros los frutos del Espíritu Santo de Dios. Debemos reflejar el fruto del gozo, debemos reflejar el fruto de la paz, debemos reflejar el fruto de la fe, debemos reflejar el fruto del amor, debemos reflejar el fruto de la paciencia, debemos reflejar el fruto de la benignidad y debemos reflejar el fruto del dominio propio. Ese es el tercero. Debemos dar fruto. Y el cuarto es la bandera de Dan. Y Dan significa justicia. Debemos practicar la justicia. Debemos andar en verdad y en justicia. Eso hace parte del reino de Dios. Así debe ser nuestro caminar. Nosotros hacemos parte de su ejército, de su iglesia. Y Dios quiere que a través de su guianza, a través de Él, podamos nosotros brillar. Podamos nosotros lucir desde lejos. ¿Por qué? Porque Él va delante de nosotros, siendo Dios y siendo Jesús nuestro estandarte, nuestra señal de victoria, por Él ser nuestro guía. Nosotros debemos anunciar el gran acontecimiento de la venida de Jesucristo. Te invito a anunciémoslo entre las naciones, hagámoslo oír, no lo callemos. Él, como nuestro estandarte, nos da la dirección hacia dónde nos debemos mover, hacia dónde nos debemos dirigir, hacia dónde tenemos que llevar la palabra. Él, como nuestro estandarte, nos da la seguridad y la protección. Dios es nuestra seguridad y nuestra protección. Debemos poner nuestra mirada en el estandarte de Él. Así tendremos su orientación, su dirección, su seguridad, su protección. Y si tenemos todas estas cosas, no podemos ser vencidos. Este estandarte o esta bandera que nos guía hace que nuestro enemigo huya. Dios es nuestro estandarte. Dios y su orientación, su guía en nuestra vida y en nuestro liderazgo, nosotros no podemos ser vencido. Si Dios es nuestro estandarte, nuestro caminar debe reflejar en Él la alabanza y la adoración. Debemos señalar o reflejar su testimonio. Debemos llevar frutos. Debemos practicar la justicia. Levantemos sus principios bíblicos. Andemos en santidad
y proclamemos al mundo entero que Cristo vive y que Cristo está en su iglesia y que su iglesia lo refleja a Él en su caminar. En esta mañana espero que esta reflexión te sirva. Espero que la tomes en cuenta y espero que entiendas cuál debe ser tu posición en el ejército de Dios. Entiendas cuál es la manera donde tienes que, de tu asignación y cómo es la manera que tienes que caminar. El Señor te bendiga. Pasa un buen día y una excelente semana.